Vení, acompáñame. Creo que vamos a disfrutar el programa de hoy. Te dije, dos jóvenes profesionales en la salud privada provincial. Corrijo cuando dije salud pública, salud privada provincial. Ahí cerquita está el doctor José Luis Carvajal. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, un gusto tenerlo por acá. Buenas noches, bien. Gracias por venir. Bien, muy bien, gracias por la invitación. Un gusto tenerlo. Sé que para ustedes el tiempo es oro en esta cuestión. El doctor Sebastián Correa. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Gracias por venir, aceptar la invitación. Dije que vamos a disfrutar porque el conocimiento lo aportan ustedes y además la experiencia en un contexto único, excepcional y ojalá sea el último. Le digo, cuando ustedes estudiaron y se recibieron, jamás se habló de pandemia. Digo, en algún momento el profesor, en el libro, ¿se habla de pandemia, combate contra la pandemia, José Luis? Alguna vez quizás en alguna materia de infecciosas habrá nombrado, pero nunca nos imaginamos que esto iba a suceder. Y literalmente el vivirlo ahora es realmente sorprendente. Bueno. Porque uno imagina que pueden llegar a pasar ciertas cosas, bien que han pasado en otras épocas, pero cuando lo ves y cuando escuchas los relatos y cuando haces el seguimiento de pacientes y ves lo que le pasa cuando ves las placas de lo que les hace el virus a los pulmones, decís, esto es verdad y está sucediendo ahora y ya. Bueno, Sebastián es infectólogo. ¿El único infectólogo varón en la provincia o en la capital? En la provincia. En la provincia. En la provincia. Si querés, te lo podés sacar, si no, no hay ningún problema. ¿Qué estudia el infectólogo y qué diferencia hay con José Luis? Y yo un poco dentro de mi especialidad, bueno, está un poco sesgado mi especialidad, entonces toda la parte infectológica la vemos nosotros. Yo tuve también en algún punto la mala suerte de vivir la pandemia del 2009 de gripe, pero sin duda la magnitud de esta pandemia no tiene nada que ver con la gripe que tuvimos en el 2009. Ustedes saben, perdón Sebastián, le contaba recién en la producción, estuve mirando un documental de la BBC de Londres de hace menos de un mes. 8 eminencias de infectólogos, inmunólogos de todo el mundo, hablando cómo fue antes y el ahora del mundo. Y ellos definían al final cómo redefinir la medicina, con lo que ha pasado, el tiempo de las vacunas, la cepa, la mutación. ¿Es así? ¿Hay que redefinir alguna parte de la medicina? Sí, yo creo que esta pandemia, bueno, a medida que fue transcurriendo nos va dejando enseñanzas, como son todas las pandemias, pero sin duda creo que esto vino para quedarse, por lo menos por unos años. Vamos a tener que convivir con esto, aprender a adaptarnos y entender que nos tenemos que cuidar entre todos porque si no pasa un poco la actualidad que estamos viviendo, ¿sí? Pero creo que vino para cambiar las cosas y la forma de vivir. Sí, recién José Luis decía, ustedes no tienen ni idea lo que vemos en las placas, el relato del paciente, el que tiene la suerte de entrar, ser medicado, controlado y volver a su hogar, y el que todavía termina siendo internado en una UTI. ¿Qué experiencia te deja, José Luis, cada paciente, cada placa, cada momento que se vive en este contexto? Bueno, volviendo un segundo al tema anterior, más allá también de redefinir, ¿no? la medicina, y en esto tenemos el ejemplo de que los protocolos van cambiando todo el tiempo. Lo que hacíamos el año pasado no lo estamos haciendo este año, o algunas cosas sí las mantenemos. Los relatos de los pacientes y las evoluciones no son distintas, incluso los síntomas se agregaron y ya tenemos síntomas definidos y muy específicos como la anosmia y la digeusia, que es el gusto y olfato. Se agregó la diarrea como algo ya muy frecuente como síntoma. Eso es por el lado de la salud. Y el otro es el cambio de las relaciones, de las interrelaciones, el cambio de la economía. O sea, creo que el cambio de valores. Bien, creo que nos va, o espero, que no solamente redefina la salud, sino que redefina el resto de estas cuestiones que estoy nombrando, porque bien, creo personalmente, ¿no? Creo que es un llamado de atención, ¿no? A los seres humanos que habitamos este mundo, de cómo tenemos que empezar a tomar las cosas. Bien. En cuanto a lo que me decías ahora, por ejemplo, yo que hago seguimiento, yo estoy en la que es la prevención en ámbitos laborales. Bien. Soy médico del trabajo.
escuchar relatos aislados del año pasado de personas que habían contagiado a un familiar y ese familiar había terminado en terapia y luego había fallecido. Hoy es más habitual, bien, si bien siguen siendo excepcionales, son mucho más frecuentes que el año pasado y tengo historias desgarradoras. Imagínense que lo que es para un trabajador que por estar expuesto o no, porque hoy el virus está en todos lados, haya tenido que contagiar a un familiar y ese familiar haya fallecido, son realmente historias desgarradoras. Van aparejados con psicoterapias, con psiquiatría. Esto no es un comienzo, redefine la vida de las personas. Y bueno, cuando yo hablaba de que es literal, uno escucha estas historias y dice, wow, realmente esto no creía que nunca lo iba a vivir o iba a escuchar relatos de mis pacientes de esa manera. Bien, lo está contando un joven médico que atiende a diario y ahora, lamentablemente, más casos. Sebastián, empezamos conociendo el coronavirus, como era al principio, en China, en Wuhan, después llegó por Europa, hasta que llegó a esta parte donde habitamos nosotros. Digo, primero permanecía en la superficie, después que en el plástico, que en el paño, que en el piso, que en el aire. ¿Dónde habita el COVID-19 habitualmente y dónde permanece más tiempo? Y en realidad es un virus que tiene la principal vía de contagio de transmisiones aéreas. ¿Sí? Siempre fue la vía aérea la vía de transmisión más frecuente, pero también tiene por contacto directo con las partículas virales que uno puede entrar en contacto. Por eso de ahí la importancia del lavado de manos, del fortalecimiento del lavado de manos con la utilización del alcohol en gel. Y lo otro, como te decía, el principal vía de contagio es la vía aérea, ¿sí? Si bien al principio se empezó apuntando un poco que era por gota gruesa, que le decimos nosotros, que son partículas de más tamaño, actualmente se ha ido descubriendo con el tiempo que quedan partículas virales suspendidas, ¿sí? En forma de aerosoles en los espacios mal ventilados, ¿sí? De ahí la importancia de mantener una ventilación adecuada en todos los lugares cerrados donde vamos a estar, la utilización del barbijo o el tapaboca, siempre bien usado, ¿sí? Por encima de la nariz y por debajo del mentón. Y bueno, todo lo que es la ventilación, lo que es lavado de manos, adquiere una importancia muy crucial, digamos, en esto. ¿Cuánto tiempo se debe usar un barbijo? Y el barbijo en Depende del material, seguramente me vas a decir. Sí, depende de las características del barbijo y la utilización para qué lo vamos a usar, básicamente, ¿sí? Tenemos el tapaboca, que es el barbijo social más conocido. Eso se puede lavar todos los días, ¿sí? Habitualmente los que más se usan es de tela. Y después tenemos dentro de lo que es el ámbito laboral, tenemos barbijos quirúrgicos, que es este que tengo yo, que habitualmente son tricapa y se utilizan entre pacientes y pacientes, ¿sí? Eso se descarta. Y después tenemos el barbijo, el N95, que es para filtrar el que tiene José Luis. Aerosoles, ¿sí? Que es un barbijo que tiene capacidad de filtración más importante. Y ese barbijo, bien cuidado, puede durar hasta 15 días, ¿sí? Siempre en función de la cantidad de horas laborales que tenga esa persona. Bien, estamos hablando, digo, esto es acceso público, digo, el que tenés Sebastián o José Luis, ¿se lo puede comprar? ¿Se lo compra en la farmacia a pesar de que tiene un exclusivo uso, un original uso quirúrgico? Digo, hoy día sí, hoy día, el año pasado, bueno, también eso ocurrió, el tema del stock y de los precios. Sí, el mercado se ha comportado con la pandemia bastante mal. El precio de los guantes de látex aumentó 500%. Y el precio de los barbijos N95 ha sido fluctuante. El año pasado al principio costaban muy caros porque había mucho pedido. El Estado acaparó toda la compra y hoy sí se pueden adquirir. De todos modos, el precio no es el mismo previo a la pandemia. Son precios, digamos, un N95 debe estar en alrededor de entre 350 y 500 pesos. Bueno, cada uno. Cada uno. Bien, pero como dijo aquí el doctor, el uso de tapabocas para la población en general es efectivo. Es bastante efectivo y esto es una medida que por ahí podemos utilizar para el personal de salud. Un consejo, una pregunta. Quiero agregar algo a lo que dijo el doctor Correa.
que es el tema de las reuniones familiares. Ya. Las reuniones familiares y grupales en sí. Son un caldo de cultivo para la propagación del virus, ¿bien? Y creo que eso es una de las fuentes de contagio que estamos teniendo ahora, que nos resulta en una meseta alta. Sospecho, bien, sospecho, no quiero ni prejuzgar, pero bueno, algo está sucediendo por lo que la meseta aún es alta, es mucho más alta, hemos triplicado el nivel de meseta en relación a la meseta del año pasado. Hoy estamos un poco más bajos, también ha bajado el nivel de hisopaje, digamos, de hisopados, pero seguimos altos a nivel nacional, seguimos teniendo récords de muertes y duplicando, triplicando el nivel de muertes a nivel nacional en relación a la cantidad de población. Entonces estamos aún complicados. Ya les voy a preguntar por la responsabilidad de la gente. Sebastián, habitualmente lo que usamos los barbijos de tela, se produce una condensación de humedad y te queda húmedo del lado interno, del lado que te da hacia la boca. Digo, tenemos que cambiarlo, tenemos que higienizarlo. Por ahí escuché que para algunos que se humedeciera estaba bien y otros, ¿cuál es el consejo? No, el barbijo social, el tapaboca, se puede lavar al final del día, ¿sí? La idea es tener un par de barbijos de tapabocas guardados, digamos, y ir utilizándolo diariamente y se lava, ¿sí? Se puede lavar con agua y jabón, eso se seca y se puede utilizar de vuelta nuevamente, ¿sí? Todos aquellos, o aquella medicina o aquella droga que estaba disponible, ivermectina, el suero equino hiperinmune, y tantas listas de que nos fueron contando en estos casi 14 meses, ¿atenúa el efecto del virus? ¿Sirve para combatir el virus? ¿Fue un efecto comercial? Y fuimos pasando por distintas etapas. Tuvimos desde Europa que largaron con la hidroxicloroquina, que como que iba a ser la panacea, y después acá en realidad se ha empezado a utilizar medicación que nosotros, en realidad los infectólogos, las sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Infectología y de Pediatría, incluso la ANMAT, que es el ente regulador nuestro, no avala esos tratamientos como son la utilización de la ivermectina, ¿sí? El ibuprofeno inhalado, que también es otra medicación que se está utilizando. Y bueno, creo que hay que regirse por las guías nacionales, internacionales que tenemos y la evidencia científica que vamos vos lo mostrando. podés tomar, no surte ningún efecto frente al virus. Todos los fármacos tienen efectos adversos, ¿sí? Y todo fármaco tiene su toxicidad. Nosotros utilizamos la ivermectina como un antiparasitario y lo utilizamos con la indicación que corresponde. No está indicado para pacientes COVID. Tiene un origen veterinario, ¿no? La ivermectina. Sí, nosotros lo usamos como un antiparasitario para humanos también, pero son drogas que se metabolizan por el hígado, entonces tomarla en forma crónica tiene su toxicidad a nivel hepático, puede tener consecuencias. José Luis, ¿por qué el rango, ahora que afecta más, y estamos viendo lamentablemente muerte de muchos jóvenes, ha bajado casi un poquito más de los 20 años, casi los 49, los 50? ¿Por qué ataca más esta nueva cepa? Básicamente porque la población por encima de los 60 años está vacunada, o en su mayoría. Los pocos casos que hay de internaciones de por encima de 60 años, pues personas que no han sido vacunadas o han elegido no vacunarse. Y los que están internados y han sido vacunados, excepcionalmente llegan a cursar una enfermedad, una evolución grave o una enfermedad grave. Digo excepcionalmente porque, bueno, en medicina nos enseñaron que 2 más 2 es 3, porque, bueno, este virus es un ejemplo. Se han producido alguna muerte, pero si nosotros vemos los registros de los fallecimientos ahora, ninguno es digamos, o grupo de riesgo o por mayores de 60 años. Y es básicamente eso, por la campaña de vacunación. Acá en San Luis va muy rápida. Yo conozco personas ya llegando a los 60 años que ya han empezado a ser vacunadas. Y ayer, o esta mañana creo, la ministra, pues estoy con los tiempos, anunció la llegada de 4 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca, más 860.000 también de AstraZeneca del mecanismo COVAX, que son las vacunas que nos corresponden, digamos, de los que reparte la OMS, y más las que van a llegar de Sinopharm y la Sputnik durante el mes de mayo. Estamos hablando que a la fecha han llegado poco más de 12 millones de vacunas
y este mes van a llegar 6 millones más, o sea, el 50%. Bien. Es un gran avance en la vacunación, vamos a llegar a los, por lo menos con una dosis quizás, casi a los 20 millones de vacunados en una población de 45 o 46 millones. Entonces eso Ahí va es José importante. Luis, a los dos, el que quiera contestar. ¿Se considera persona vacunada el que recibe las 2 dosis o con una dosis que ya sirve para ir inmunizando el sistema o a la persona? ¿Se considera vacunado el que recibe las 2? En realidad los esquemas de vacunación siempre uno busca respetarlos, ¿sí? Y utilizar las 2 dosis en los esquemas que constan de 2 dosis de vacuna. Pero una vacuna de cualquiera de estas que han ingresado al país ya genera inmunidad, incluso inmunidad protectora, habitualmente después de los 15, más llegando a los 21 días, que es el momento donde el cuerpo va generando los anticuerpos, ya uno puede contar con anticuerpos protectores. Y estas vacunas, si bien en algunos medios se habló de la vacuna china por ahí, las vacunas que han ingresado acá en la Argentina son vacunas muy buenas, ¿sí? Que tienen prácticamente el 100% de efectividad en formas severas y graves de COVID, que eso es lo que uno más busca con el efecto de la vacuna, ¿sí? Después, la posibilidad de infectarse o hacer un COVID leve lo puede hacer cualquier persona, incluso vacunada, o incluso hasta con 2 dosis, ¿sí? No está exento, pero lo más importante de la vacunación es esto de proteger a los grupos de riesgo y hacer que tengan formas leves. José Luis, ¿por qué los jóvenes que entran al área de la UTI, de la unidad de terapia intensiva, casi duplican la permanencia en terapia intensiva con respecto a los más mayores? Porque tiene más resistencia. Básicamente es eso, una persona joven tiene mucho más resistencia a sus pulmones que una persona más añosa. Entonces eso también, bueno, cambia la dinámica, ¿no? Del uso de la ocupación de camas y la ocupación de respiradores. Estamos hablando de personas que están 20 días o más días usando un respirador versus personas añosas que entraban el año pasado en el pico de la primera hora que en 2 días fallecían. Entonces es un desafío para todos los sistemas lograr, digamos, que el sistema no se colapse o no se sature. Estamos ahí. La verdad que tanto la estructura que se ha logrado ampliar desde el año pasado a ahora, incluso ahora creo que también, más el personal, realmente unos verdaderos héroes, que los que están en primera línea, que todavía podemos sostener este gran sistema de salud que tenemos, que es enorme. En Argentina el sistema público es enorme. No hemos llegado aún, y creo que se está hablando, ¿no, Doc?, de que hemos pasado el pico de la segunda ola, porque ya venimos manteniendo casi 10 días a una meseta más baja a nivel país. Sí hemos logrado pasar el pico de la segunda ola y no hemos llegado a vivir situaciones ya de caos, ¿bien? No de emergencia, sino caos, como hemos vivido países hermanos, como Brasil, por ejemplo, donde la gente directamente se moría asfixiada. Está bien. Y transitamos final de la segunda, posible tercera. Algunos definen que esta es la tercera ola, que la segunda pasó justo cuando llegaba la vacuna a esta parte del mundo. Digo, para ustedes, diario, ¿segunda o tercera ola? ¿Cómo lo podrían definir? Y yo creo que actualmente estamos en una segunda ola, ¿sí? El año pasado tuvimos la primera y seguramente vamos a tener próximas, ¿sí? Por eso, bueno, la importancia de la vacunación, ¿sí? De que se vacune la mayor cantidad de gente posible, cosa que vamos por lo menos transitando la segunda ola inmunizados y mejor hacia la tercera. Pero creo que va a ser algo que vamos a tener que aprender a convivir. Y lo otro es tratar de que esto se vaya mesetando, ¿sí? Tratando de apelar a la conciencia social, sobre todo para que no hayan más contagios y no terminemos colapsando por completo el sistema sanitario y que podamos ofrecerle a todos los puntanos, digamos, una salud de calidad y que no muera mucha más gente de la que ha muerto, ¿sí? Ustedes son actores diarios de la pelea contra el COVID, todo el día, de lunes a lunes. Hoy mi trabajo se basa básicamente 14, 16 horas al día en esto. Bueno. Es COVID, todo es COVID. Todo es COVID. Todo es COVID porque hoy la situación es, como te decía al principio, sí. Hoy la situación es muy distinta a la primera ola. Yeah. En la primera ola, por lo menos yo que estoy en el área de los trabajadores, no tenía casi trabajadores con neumonía, tenía muy pocos.
y menos fallecidos. Hoy son los que fallecen son trabajadores, Está bien. o sea, plenamente activos. Y en relación a la vacunación y a las vacunas, creo que el rol de los medios también es muy importante, y de las redes sociales, ¿no? Medios de en todos los sentidos, porque quizá, ¿quién no ha escuchado que alguien no se ha querido vacunar justamente por falta de información o por información errónea? Lo que hablaba el doctor Correa al principio, que acá hubo una confusión y salió en todos los medios nacionales, o en los de, digamos, más masivos, que acá había llegado una vacuna, que es la Sinovac, ¿bien?, que tenía, sí, esa vacuna, informada por el fabricante, tiene una efectividad del 3%, sería la única vacuna que tiene muy poca efectividad, con una sola dosis, y ahí podríamos estar hablando de la excepción de que casi no se considera vacunado, y con una segunda dosis llega al 56%. Pero esa es la única vacuna y es la excepción, y esa vacuna no llegó acá. Las que han llegado acá, llámese AstraZeneca, Sinopharm, que no es Sinovac, y Sputnik, o la Covishield, que es digamos, es fabricada en la India, pero es con la misma fórmula de AstraZeneca, son todas muy efectivas. Vacunas, por ejemplo, para que la gente no tenga miedo, vacunas como de la H1N1, bien, tienen una efectividad mucho menor a cualquiera de estas vacunas, aunque sea una dosis. Las vacunas que llegan acá a Argentina son muy buenas. En realidad toda vacuna es buena, siempre es buena. Seguro. Bien, lo malo es no vacunarse. Entonces es muy importante que la gente esté atenta, porque hay muchas informaciones falsas, no sé con qué intención, seguro que con malas intenciones, porque hoy nos ha demostrado que el no estar vacunado, y lo digo bien, con conocimiento de causa por los relatos de los pacientes, ayer, anteayer, con los pacientes que yo hago el seguimiento, de cómo el no vacunarse en personas por encima de los 60 años ha definido la vida o la muerte. Obviamente por la muerte. Entonces, realmente es muy importante que las personas que no se han inscrito, que lo hagan, porque, bueno, por lo menos les va a dar la tranquilidad, como dice el doctor, de no desarrollar una enfermedad grave. No nos va a dar la posibilidad de no contagiarnos, porque lo único que nos permite no contagiarnos son las barreras. El distanciamiento, el uso de tapabocas, el lavado de manos, la no reunión social, la no reunión familiar, pero sí nos va a evitar en gran medida que desarrollemos la etapa grave de la enfermedad. Les pregunto porque ustedes trabajan, vuelvo a repetir, les cuento, los dos doctores pelean mano a mano, cara a cara, todos los días, desde cada su lugar de trabajo contra el COVID-19. Digo, el gobernador lo ha dicho, los funcionarios, el sistema público y privado de la Argentina, voy a decir San Luis, está tensionado, casi crítico. Cuando ustedes definan que estamos muy cerca, pero estamos todavía con algún handicap, con alguna yapita ahí para no llegar a la emergencia. ¿Cuánto nos falta para ese tema? Nada. Ocupación completa de camas. El hospital actualmente, lo que son camas de moderados, está prácticamente lleno, ¿sí? Arriba del 90%, igual que las camas de terapia intensiva de pacientes críticos. Y del shock room también. Y del shock room. Y shock room, sí. Hay muchos pacientes que se están derivando a las instituciones privadas también, y si no, a Villa Mercedes, Merlo, donde haya respiradores, ¿sí? Pero la línea esa entre estar estresado y estar colapsado, y prácticamente no hay con qué. Y ahí empieza, y quiero meterme en el tema, en la responsabilidad de las personas. Digo porque ustedes replican en el consultorio, seguramente en la comunidad médica, los medios hacen lo propio, y seguramente, ya me voy a volver con José Luis con las burbujas, si es que funcionan o no. Digo, ahí es cuando la meseta la baja entre la vacuna y la responsabilidad civil, digo, de cada una de las personas, porque consejos recibimos todos los días, o al menos replicamos. Ustedes, cada paciente, lo atienden y le vuelvan a manifestar. ¿Qué han visto ustedes de la responsabilidad de la gente? ¿Hay un hartazgo por no estar encerrado? ¿Se coarta un poco la libertad, José Luis? ¿Qué dice la gente, el paciente? Mira, yo tengo hecho un seguimiento de 1.400 pacientes desde el año pasado. Lo que me ha pasado es de todo. Las medidas bien aplicadas y bien practicadas son excepcionales. No evitan, o en su gran mayoría, la transmisibilidad del virus. El tema es que cuando un grupo, en esta segunda ola, estas cepas nuevas que están circulando por San Luis y por el país, son mucho más contagiosas. Entonces, si un minúsculo grupo, si acá hubiera una persona que no cumple las medidas como las debe cumplir,
y hubiéramos 19 que la estamos cumpliendo y probablemente quizás nos contagie y no lo podemos frenar. Entonces ese es el problema. No es la mayoría de la población, sino es una pequeña parte, pero es muy intensa. Es muy intensa, entonces eso es lo que no permite que podamos luchar de una buena, digamos, con buenas herramientas o con las mejores herramientas para por lo menos disminuir en una etapa, digamos, en una fase mínima el virus y poder controlarlo y desestresar el sistema. Es lo que yo opino que está sucediendo ahora. Si nosotros vemos, salió creo que el jueves pasado a hablar en una entrevista el director del hospital diciendo que estaba en un 93% la ocupación de camas moderados y graves del hospital, y, y 2 días después las noticias son las fiestas clandestinas que se desarman. Realmente actitudes muy temerarias, porque no creo que personas de 60 años estén organizando fiestas clandestinas, sino son los jóvenes, y hoy se están muriendo los jóvenes. Entonces son actitudes temerarias por su propia vida y por las de sus propios seres queridos, ni hablar de la responsabilidad que deberíamos tener por el prójimo, ¿no? Seguro. Quiero volver cuando hablaba, o Sebastián también vos, le digo, ¿funcionan las burbujas? Digo, este lugar cerradito, esto podría ser una burbuja, mientras estamos en este estudio nosotros. ¿Funcionan o casi la totalidad de los contagios se producen por fuera de la burbuja laboral, de la burbuja donde sea? ¿Cuál es la experiencia o los datos de ustedes? Yo creo que la burbuja, siempre que uno respete las normas de bioseguridad, sí funcionan. También es una realidad que muchos contagios a veces suceden en la casa, ¿sí? En el ambiente familiar, porque uno baja la guardia, por decirlo así, en la casa. Pero las burbujas, y respetando los protocolos y incluso lo que es la actividad presencial de los chicos en los colegios, es importante, y yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande por cumplir, ¿sí? Con todas las normas de bioseguridad, incluso en los niños, ¿sí? Que están en los primeros años de escolaridad. A medida que va pasando el tiempo van aprendiendo mucho. A ellos creo que les cuesta mucho menos aprender estos hábitos nuevos, pero bueno, es cuestión de adaptarse a esta nueva forma de vida que tenemos y ir viendo cómo mejor la pasamos y buscando esto, básicamente, no tratando de estresar y colapsar el sistema de salud, porque a medida que está más estresado el sistema de salud, hay más riesgo de que hayan más fallecidos por la pandemia, ¿sí? ¿Tuvieron miedo de atender un día? Teniendo en cuenta porque el COVID no le pregunta si es médico o un trabajador. Como persona. Sí, como persona. ¿Tuvieron miedo algún día de enfrentar? A mí el año pasado, bueno, también desconocíamos más, ¿no? Sí, y sí. cuando yo me contagié, sí, al principio me dio miedo. Y al principio sí me daba miedo atender personas, o sea, uno escuchaba estornudar o algo y nada, era ocultarlo y andate ya a hisopar. Hoy ya no, hoy ya además estamos vacunados, yo ya tengo inmunidad natural también, uno conoce un poco más, pero sí no dejamos de tomar las medidas de prevención. Entonces, porque como dijimos, yo hoy mismo con inmunidad natural y adquirida, con las vacunas, con las 2 dosis, yo me puedo lo mismo contagiar. Seguro. Porque la vacuna no es una barrera física. La vacuna hace un gran trabajo que es evitar casi que nos muramos, por así decirlo. Bien, pero yo ya mismo hago una medida que no debo realizar y me puedo contagiar. Quizás pase inadvertido como asintomático porque tengo inmunidad. Pero bueno, voy a seguir contagiando. Seguramente. Si no tomo Sebastián, las medidas que tengo que ¿te tomar. acordás del primer paciente que atendiste? Que traía síntomas, que preguntó, te dejó más dudas que preguntó más de lo Mis que... pacientes, yo no envié las pacientes. Ah, vos derivabas pacientes. Sí, todo sí, el tiempo, todos los días. La verdad que no recuerdo el primer paciente, porque creo que empezaron a llegar como todos juntos y bueno, en el sector privado al principio toda la atención estaba centralizada en el hospital, es la realidad, pero bueno, después cuando ya hubo circulación comunitaria se empezaban a filtrar por todos lados y bueno, yo creo que uno va aprendiendo con el tiempo
y, y bueno, siempre digo que tenemos que estar cuidándonos entre todos. Es muy importante que nos testeemos si estamos con síntomas respiratorios, que no concurramos a los lugares laborales, y una vez que nos testeamos, que nos hacemos el hisopado, tratar de esperar el resultado en la casa y de respetar el aislamiento cuando epidemiología nos indica estar aislados 10 días por contacto estrecho o por ser positivo, respetar eso también, porque se ha estado viendo que no se está cumpliendo con el aislamiento de los pacientes positivos o de los contactos estrechos, y eso es una cadena que no se corta. Bien. Sí. Quiero acotar algo en relación a las burbujas también, porque bueno, acá ha habido un debate bastante importante en relación a las burbujas, y la burbuja, como dice como contó el doctor, cuando uno llega a la casa se rompe, porque además el padre o la madre tienen otros trabajos, los hermanos van a otros colegios, tienen otras burbujas quizás, y después los chicos que tienen que utilizar el medio de transporte, además hay familias que necesitan movilizar, digamos, un montón de quizás personas que tengan que cuidar niñeras y todo eso. En el transporte también se rompe la burbuja, y cuando llega al colegio está. Entonces es correcto que si la burbuja se cumple en el colegio, quizás tengamos la posibilidad de que poca transmisión ahí adentro. El tema es la movilización que genera. Y ahí creo que nos merecemos un debate, que por qué países, bien, generalmente de Europa, sacaron, digamos, medidas de cierre o no presencialidad de los colegios, o cierre de actividades comerciales no esenciales, a partir de tal nivel de contagios por cantidad de habitantes. Nosotros, por ejemplo, doy un ejemplo de Alemania, ¿bien? Alemania, Israel. Les voy a dar el ejemplo de Israel. Israel me parece, yo siempre lo utilizo porque me parece un lindo ejemplo. Israel tiene la campaña de vacunación más exitosa del mundo. Israel utilizó una cuarentena absoluta, total, desde diciembre hasta hace 15 días, que es cuando permite el no uso de barbijo en lugares abiertos. La no presencialidad de las escuelas durante ese tiempo, el cierre de actividades no esenciales, con la campaña de vacunación más exitosa del mundo, y recién ahí permitió la presencialidad de las escuelas. O sea, primero aisló, vacunó y permitió. Y luego permitió, pero fue total la cuarentena. Fueron desde diciembre hasta hace 15 días. Alemania, otro ejemplo, para que ustedes, y acá estamos en un nivel altísimo, que Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegó a 1.300 y pico, ¿no?, de contagio cada 100.000 habitantes en un momento, y acá se judicializó la medida con ese nivel, que multiplicaba por 10 los niveles de otros países donde deciden el cierre de los colegios, la no presencialidad. Por ejemplo, en Alemania, la primer ministro llevó un proyecto al Congreso, y el Congreso lo aprobó, y a partir de cierto nivel ella tiene la capacidad o el poder de cerrar actividades no esenciales o declarar la no presencialidad. Ese número era de 165. Nosotros en San Luis hace 10 días teníamos 1.600 y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.500. Está bien. Y acá hubo un gran debate sobre eso. Entonces, uno podemos opinar, estar de acuerdo, y otros están en desacuerdo, pero indudablemente hay dos extremos acá. En el mundo, ni siquiera en Argentina, si otros países con sistemas mucho más preparados que el nuestro, ricos, bien, han evitado la presencialidad, justamente porque acá lo que se discute es la circulación. Lo único que disminuye acá la transmisibilidad es disminuir la circulación, perdón, sí. Y no hay otra. Entonces me parece que nos debemos un debate o no olvidarnos de lo que hicimos, digamos, o de la, por así decir, la pelea política que se armó. Sí, pero vos sabés que estamos en Argentina y todo tiene un color. Sí, pero lamentablemente todo se le pone. Pero las personas se mueren, el sistema es uno, y el personal de salud está realmente... Sí, está colmado. Me queda una preguntita más, Sebastián. Digo, muchos, ojalá todos los argentinos, todos reciban la vacuna. Después que pase la pandemia, ojalá sea pronto, ¿va a haber que volver a vacunarse contra el coronavirus? ¿Será en el calendario una vacuna más? Sí, yo creo que sí. Sí, creo que va a integrar, junto con el resto de las vacunas, parte del calendario nuestro de todos los años. Seguramente pasa a ser una vacuna que
No sé si 2 dosis, pero seguramente una dosis se vaya a colocar todos los años de refuerzo. Bien. Sobre todo incluyendo las cepas que empiezan a circular, las que circularon por acá por Latinoamérica y las que van a surgir de acá, de la parte de la Argentina, porque de acá van a seguir surgiendo. A los dos, muchísimas gracias, José Luis. Un gusto haber Igualmente, haber muchas pasado gracias. por el programa, Sebastián también. Y bueno, Gracias. felicitaciones por el trabajo diario en la lucha contra este maldito virus. Un gusto y gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias, un gusto. Tenemos que hacer la pausa cortita. Cuando regresemos, ahí está, por esta voy. Cuando regresemos, vamos a hablar de cultura. No te vayas.